justamente para enfatizar el espacio de diálogo, ¿no? La posibilidad de tener una conversación, un debate entre alumnos y profesores. Les explicaré brevemente cuál es la dinámica de este primer conversatorio universitario, cuyo tema es los estudios culturales latinoamericanos. Hemos decidido dividir el conversatorio en bloques. La dinámica consiste en que cada uno de los participantes, de los exponentes, expositores, durante unos 10 minutos responderán una serie de preguntas que nosotros les hemos planteado con anterioridad. Me gustaría recalcar que las preguntas no son cerradas, me refiero a que más bien son invitaciones a generar una suerte de pensamiento, reflexión sobre temas determinados. Nos acompañan hoy día dos especialistas en cada una de sus disciplinas. Por el lado de las ciencias humanas, de las humanidades, el doctor Carlos García Bedoya, él es especialista en estudios literarios, y por el lado de las ciencias sociales, de la antropología, el magíster Pablo Sandoval López. Me gustaría que lo recibamos a ambos con un fuerte aplauso. La dinámica consiste en que cada uno de ellos expondrá por aproximadamente 10 minutos y luego de eso, digámoslo así, abriremos los micrófonos al público, a los participantes. La idea es generar un diálogo, una conversación. La participación del público se puede realizar o se puede articular de dos formas distintas. Podría ser quizás una pregunta a cualquiera de los dos expositores sobre los planteamientos que han desarrollado, o quizás un comentario o una reflexión personal acerca de algunos temas que hemos planteado para este primer bloque. Lo que sí les pediría, para mantener el orden, es que la participación del público no se extienda por más de 5 minutos. También que antes de presentarse o antes de exponer sus planteamientos, sus preguntas, podrían presentarse. Así podríamos conversar no solo con ideas, sino conversar entre personas que nos conocemos. Y les pediría también que los celulares, si los podrían apagarlo para no interrumpir el debate. Entonces, el primer bloque lo hemos dividido en 3 preguntas. Acá me gustaría insistir con el hecho de que no son preguntas que exigen una respuesta cerrada, sino más bien son invitaciones a generar el diálogo. Las 3 preguntas del primer bloque son las siguientes. ¿Qué define a los estudios culturales latinoamericanos? ¿Su objeto de estudio o su metodología? Segundo, ¿los estudios culturales latinoamericanos son una ruptura frente a las disciplinas tradicionales o son una continuidad con la tradición anterior? Tercero, ¿cómo ha contribuido a los estudios culturales a la conformación de un pensamiento auténticamente latinoamericano? Creo que podemos empezar con el doctor Carlos García Bedoya. Buenas tardes. Quiero agradecer a los integrantes del Centro de Estudios Culturales y Literarios por la invitación y por esta oportunidad de intercambiar ideas con el profesor Sandoval y con todos ustedes. También agradecer muy especialmente al Instituto Raúl Porras Barrenechea, a su director, el embajador Javier Beltrán, en particular por esta idea muy acertada de retomar el espíritu de un conversatorio universitario. Y de hecho, mis intervenciones, que trataré de ser bastante breves, me anima esta voluntad dialógica. Más que explayarme en una exposición de ideas, me interesa entablar un diálogo tanto con mi colega como con ustedes. Bueno, trataré de dar una respuesta a las primeras 3 preguntas. Son preguntas amplias y complejas. En primer lugar, hay una dificultad. No podemos tomar a los estudios culturales latinoamericanos como un campo homogéneo, coherente. Por lo menos no tengo una visión así de los estudios culturales latinoamericanos. Más bien me parece un campo académico bastante diversificado, en el que coexisten distintas opciones y distintas tendencias. Imagino que incluso, partiendo de la primera pregunta, es probable que no haya coincidencia en cuanto a cómo definir los estudios culturales latinoamericanos, definirlos como una disciplina, definirlos como un objeto, como un campo de estudio, y en caso de que se trate de un campo de estudio, cuál es el objeto en torno al cual
se desarrolla una línea de investigación. Desde mi perspectiva, que no pretende, reitero, responder a una visión global de los estudios culturales latinoamericanos, yo diría que, sin duda, el punto de partida tiene que ser el objeto de estudio. Ahora bien, el objeto de estudio es un objeto muy amplio, muy complejo, la cultura. Si comenzamos a hablar de qué es la cultura, tenemos para largos debates y largas disquisiciones teóricas. Sin duda, prefiero no entrar por este lado, simplemente aludir a la cultura como objeto general de estudio y quizá tomar más bien un acercamiento que vea en lo cultural una dimensión de la vida social y por lo tanto un ángulo de entrada, un ángulo de aproximación, un ángulo de análisis sobre lo social. La cultura ha sido objeto de estudio y es objeto de estudio de diversas disciplinas, como todos lo sabemos, desde la antropología cultural, la sociología cultural, la historia de la cultura, la filosofía de la cultura, y hay disciplinas que se abocan al estudio de ciertos ámbitos culturales muy específicos, la literatura, el arte, etc. De modo que la cultura, este objeto tan amplio y tan difícil de asir, es asediada pues desde distintas ópticas disciplinarias. Creo que lo novedoso de los estudios culturales, en primer lugar, reside en el intento, quizá en algunos casos exitoso, en otros tal vez no tanto, el intento por ir más allá de esos acercamientos disciplinarios. Entonces, una primera entrada podría ser considerar que los estudios culturales son un esfuerzo, una sumatoria de los aportes de distintas disciplinas, es decir, una propuesta de carácter interdisciplinario o multidisciplinario. O una propuesta quizá más audaz, planteada en el caso de América Latina, por ejemplo, por García Campini, la idea de entender los estudios culturales a partir de una visión transdisciplinaria, es decir, una visión que va más allá de las disciplinas, que pone en cuestión las disciplinas existentes, pero no necesariamente implica su negación. Esta mirada transdisciplinaria creo que podría ser uno de los temas de discusión que abordemos luego. A mi criterio no implica ni una simple preservación de las disciplinas, tales como han venido desarrollándose a lo largo del tiempo, ni tampoco una sustitución de las disciplinas tradicionales por una nueva disciplina que serían los estudios culturales. Más bien entiendo esta idea de la transdisciplinariedad como una mirada, justamente, que permite a los que venimos de distintas tradiciones disciplinarias acercarnos a una visión más global de los fenómenos culturales y situar nuestras prácticas disciplinarias en ese marco global de los fenómenos culturales. Por lo menos así entiendo yo mi actividad. Yo me sitúo, en tanto académico, me sigo situando dentro de mi disciplina, los estudios literarios o ciencia de la literatura, pero intento a su vez enmarcar mi actividad académica, disciplinaria, dentro de esta perspectiva más global, transdisciplinaria de la cultura. Entonces, eso en un primer nivel de respuesta. En un segundo aspecto, esta idea de la ruptura epistemológica. Particularmente no me convence mucho el concepto de ruptura epistemológica. No me atrevería a decir que los estudios culturales significan, ni en América Latina ni a nivel internacional, una ruptura epistemológica, o un cambio de paradigma, si se prefiere otra terminología.
Yo diría más bien que se ha tratado de una inflexión dentro de los enfoques disciplinarios, multidisciplinarios o transdisciplinarios. En ese sentido, yo diría que hay una vinculación con, si quieren ustedes, una continuidad con la tradición previa, pero con algunos cambios que discutiremos luego, ¿no? Para no hacer muy extensa esta primera intervención. Y por último, para dar una breve respuesta a la tercera pregunta de este bloque, yo la retomaría un poco quizá al revés, ¿no? Yo diría que los estudios culturales latinoamericanos se han engarzado dentro de una tradición de pensamiento latinoamericano ya existente. Algunos prefieren hablar por eso de estudios de la cultura y no de estudios culturales, porque a veces puede parecer que estudios culturales es un mero calco del inglés Cultural Studies y podría verse como una simple moda imitativa de una corriente en pleno auge, sobre todo hace algunas décadas, ya no tanto en la actualidad creo, en el mundo académico anglosajón en particular. Yo creo que en el caso de América Latina, reitero lo primero que dije, hay una heterogeneidad de enfoques. Entonces es probable que existan desde quienes asumen los estudios culturales como simplemente un eco, una prolongación de las tendencias en los medios académicos del primer mundo, de los que tienen más impacto a nivel internacional, mientras que otros probablemente buscan entroncar su reflexión con una tradición de pensamiento previa sobre las culturas, creo que es conveniente usar el plural, las culturas de América Latina. Por ejemplo, Raúl Bueno ha desarrollado ampliamente esta línea de pensamiento y él remonta los estudios culturales, los estudios de la cultura en América Latina a los primeros textos de los cronistas en los que se da cuenta del gran choque cultural, ¿no?, del siglo XVI. De hecho, hay pues una compleja tradición en América Latina que reflexiona de distintas maneras sobre las problemáticas culturales y particularmente sobre esta gran problemática del choque cultural que ha marcado tanto a América Latina. Voy a quedarme aquí para enfatizar en esta dimensión dialógica de nuestro conversatorio.